presentación del doctor Manuel de la O. Cavazos, secretario de Salud. Está con nosotros la doctora Amalia Becerra Aquino, subdirectora del Hospital Metropolitano. Buenas tardes, bienvenidos. Vamos a iniciar la estadística de casos de COVID-19 en el estado de Nuevo León hasta el día de hoy. Vamos a ver primero, como ya sabemos, el panorama a nivel mundial. Cada puntito que ustedes están viendo ahí representa casos de COVID-19 en el mundo. En este momento, la actividad de la pandemia a nivel mundial está concentrada en las Américas, por eso es que ven el continente americano prácticamente pintado de color rojo. El día de hoy tenemos un total de 23 millones, casi 24 millones, con un total de defunciones de 821.351 casos a nivel mundial. Cuando ya vemos los casos desglosados por país, sigue estando la epidemia concentrada en Estados Unidos, Brasil, India en tercer lugar, y la cantidad de funciones también concentrada en Estados Unidos como resultado de la mayor cantidad de casos, luego Brasil, y hoy nuestro país se sitúa en tercer lugar, hablando de funciones con 61.450 defunciones. Hablando específicamente de la carga de enfermedad ahora a nivel nacional, tenemos un total de 568.621 casos confirmados y hemos tenido 1.278.476 personas estudiadas, y el día de hoy a nivel nacional tenemos 61.450 defunciones, concentradas todavía en algunas entidades de la República como Ciudad de México, Estado de México, Veracruz, Puebla y Baja California. Y hablando específicamente de nuestro estado, al día de hoy tenemos 47.499 casos y hoy estamos reportando 476 casos nuevos. Tenemos 159.701 personas estudiadas en el estado de Nuevo León y hoy estamos contabilizando 2.184 defunciones. Hoy, desafortunadamente, también es un día en que tenemos muchas defunciones, tenemos 51 defunciones nuevas. Vean esta gráfica, porque esta gráfica es la que nos está marcando el rumbo y nos está diciendo que aparentemente vamos en la dirección correcta. El día de hoy, como les comentaba previamente, estamos notificando 476 casos nuevos, pero vean cómo los días en que estamos en la cifra de los 400, cada vez son más días. Por ahí tuvimos el 24 de agosto una cifra de 501, pero aunque brincó los 500, es una diferencia mínima con los días tanto previo como el día posterior. Prácticamente nos seguimos manteniendo en la cifra de los 400 y esto pues es una buena noticia, es un buen indicio, porque al parecer la comunidad, la sociedad, de alguna manera está siendo responsable y al salir está siguiendo los protocolos de prevención. Eso se refleja en los casos nuevos que estamos reportando el día de hoy. La siguiente gráfica, que es la incidencia acumulada, esa les recuerdo que va a ir ascendiendo porque todos los días vamos sumando los casos que se van presentando. Entonces, esa curva y esas gráficas en color rojo siempre van a ir hacia arriba. Hablando específicamente de casos y defunciones, les comentaba que tenemos 2.184 defunciones al día de hoy y están distribuidas en los grupos de edad como se ha presentado en las últimas semanas. No ha habido un cambio en cómo se han presentado las defunciones. El principal grupo etario para los casos sigue siendo el de 25 a 44 años, con 208 defunciones y 21.784 casos,
pero el grupo que concentra la mayor cantidad de defunciones es el grupo de 60 años y más, con 1.278 defunciones y 6.548 casos. Sin embargo, en todos los grupos etarios prácticamente ya hay presencia tanto de casos como de defunciones. Y entonces nosotros lo que debemos aprender de esto es que la infección por COVID-19 se puede presentar en cualquier grupo. Hay grupos de riesgo, sí los hay, pero puede presentarse en cualquier edad y en cualquier género. La distribución por género sigue siendo bastante similar, no ha habido muchos cambios, 53% en el género masculino y 47% en el femenino. Y la distribución por lugar de residencia, la epidemia en nuestro estado sigue estando concentrada en aquellos lugares con mayor densidad poblacional, es decir, son los municipios del área metropolitana como Monterrey, Guadalupe, Apodaca, San Nicolás, pero los municipios del área rural poco a poco y gradualmente van teniendo una mayor transmisión de la infección. En este momento, de acuerdo al tipo de tratamiento que se les ha brindado, el 22% de los pacientes con COVID-19 están hospitalizados y el 78% lleva su tratamiento ambulatorio en casa. Esta es la gráfica de hospitalizaciones y una vez más tenemos, creo que es algo bueno que comunicar, tenemos un total de 1.328 casos de personas hospitalizadas, que también es una cifra que está por abajo discretamente de lo que habíamos venido reportando. Eso definitivamente es un buen indicio, vamos por buen camino. De esos 1.328 casos hospitalizados, 972 de ellos ya están confirmados y 356 son sospechosos. Voy a recordarles la estrategia Nuevo León, es a base de la línea COVID-19, están los teléfonos ahí, 81 81 30 00 00 y video COVID-19 a través de una reunión virtual y ahí está el número de identificación de la reunión. Son las estrategias que tiene el Estado con la finalidad de estar más cerca de la población, identificar tempranamente los casos que requieran atención médica, poder referirlos a una unidad hospitalaria y evitar complicaciones, si es posible, evitar hospitalizaciones y por lo tanto también tener un impacto en la mortalidad. Hasta el día de hoy, el 87% de los pacientes ya está recuperado y el 13% está aún en vías de recuperación. Vamos a hacer aquí una pausa y continuamos con las estadísticas para recordar la donación de plasma. La donación de plasma en el estado de Nuevo León ha sido una herramienta exitosa para el tratamiento y el manejo de los pacientes con COVID-19 hospitalizados aquí en el estado. Es parte del protocolo de manejo tanto en hospitales públicos y privados. Sin embargo, el plasma convaleciente no es un producto que se pueda adquirir o se pueda comprar. El plasma convaleciente se obtiene de una donación altruista de un paciente que ya haya tenido COVID-19 y que además tenga una cantidad suficiente de anticuerpos y que la calidad de los anticuerpos también sea adecuada para que sirva a su propósito, es decir, a proteger al paciente al que le va a ser suministrado el plasma. ¿Cómo nos puedes ayudar? Si tuviste COVID-19, puedes ser candidato a donar plasma, tienes más de 18 años y menos de 50, no estás embarazada y no has tenido hijos, puedes acudir a donar plasma y con esta acción vas a salvar vidas. Les voy a platicar así muy brevemente de cómo es el proceso de la donación de plasma. Ustedes se van a comunicar a estos teléfonos
para decir yo quiero donar plasma porque tuve COVID-19, ahí en el teléfono les van a decir a dónde acudir, que es al Centro Estatal de la Transfusión, para hacer las pruebas necesarias, y una vez que les digan que son aptos, se procede a hacer la extracción del plasma, que es totalmente segura. Para que no se desesperen, este proceso no es tan rápido como uno quisiera. Entendemos que cuando tienes un paciente hospitalizado, es tu familiar, estás angustiado, pero hay que entender que el proceso busca la seguridad del donante y la seguridad del paciente también. Por eso tiene un tiempo para poder administrar el plasma de manera segura a los pacientes que lo están requiriendo. Así estamos a nivel estatal en el tercer lugar con 47,499 casos, con las cifras que reportamos todos los días, y las cifras a nivel federal. Nuevo León se ubica en el sexto lugar con 27,063 casos reportados. Estas son las defunciones del día de hoy. Como comenté previamente, sí, son muchas defunciones todavía, son muchísimas. Vean cómo la característica de todas ellas es pues las comorbilidades en casi todos los casos. Sin embargo, es importante decirlo también, hay pacientes que han fallecido sin comorbilidades y recordamos las palabras que acabamos de mencionar. Puede presentarse a cualquier edad y puede presentarse en pacientes sin comorbilidades. Es importante que para poder de alguna manera controlar la cifra de defunciones, pues tratemos de que los pacientes lleguen a tiempo al hospital. Es muy importante que el paciente llegue a tiempo y que no llegue únicamente a fallecer a los hospitales. Voy a recordar cuándo tenemos que ir al hospital: cuando hay dificultad respiratoria, tengas o no tengas una prueba para COVID. Si aún no la tienes y empiezas a tener dificultad respiratoria, hay que acudir a un hospital. Si ya tienes una prueba de COVID positivo y te estabas monitoreando en tu casa y empiezas con dificultad respiratoria, hay que acudir al hospital. ¿Cómo saber si tengo dificultad respiratoria? Si me canso al realizar actividades cotidianas o empiezo a respirar muy rápido al realizar actividades cotidianas, como ir al baño, como subir escaleras o hacer actividades más simples, es momento de ir al hospital. ¿Cómo saber si estoy respirando rápido? Un adulto debe respirar entre 14 y 18 veces por minuto. Es decir, meto aire entre 14 y 18 veces por minuto. Esto es en un adulto. Si esto es arriba de 20, tengo que ir al hospital para que se sepa por qué estoy respirando rápido. O una manera más sencilla es contar del 1 al 30. Un conteo pausado: 1, 2, 3, 4. Y si yo al llegar al 8 o al 9 ya no puedo continuar porque me cansé, eso significa que tengo que ir al hospital, porque seguramente mi saturación de oxígeno está bajando y me tienen que revisar. Entonces, por favor, no les dé miedo ir al hospital, porque seguramente esa va a ser su oportunidad de vivir. Sabemos que hay gente que tiene miedo de ir al hospital y por eso retrasan la visita al hospital lo más que se pueda, pero solo piensa que si la retrasas demasiado, a lo mejor no te vamos a poder ayudar. Mi pésame para todas las familias que hoy están perdiendo un ser querido. Sabemos que una familia queda devastada cuando se te va un ser querido, y más en una situación así, porque no te pudiste despedir como tú quisieras de él. Mi pésame para todos ellos. Al día de hoy estamos contabilizando en el estado 2,184 defunciones, la mayoría en el sexo masculino, 62%. Por institución, la gran mayoría está ocurriendo en el Instituto Mexicano del Seguro Social, 1,572, porque ellos atienden a una gran parte de la población,
y la mayoría está localizada en los municipios del área metropolitana, que son los que tienen mayor densidad poblacional y por consiguiente el mayor número de casos. Las comorbilidades que más se están asociando a las defunciones son la hipertensión arterial en el 50% de los casos, la diabetes en el 43% de los casos y la obesidad casi en el 30% de los casos. Pero vean ahí en la gráfica, ninguna comorbilidad, casi el 20%. Es importante saberlo. Si tú crees que porque no tienes ninguna comorbilidad estás a salvo, hay que seguir las medidas de prevención porque el virus no respeta ni sexo, ni edad, ni el tener o no comorbilidades. Gracias, estoy a sus órdenes para preguntas. Buenas tardes, comenzando con la ronda de preguntas y respuestas. Sandra González. Doctora, ¿hay algún plan de reubicar o quitar los módulos drive-thru ya conocidos, tomando en cuenta como referencia los de Juárez y San Nicolás? ¿Por qué se tomó la decisión de retirar estos? Sí, el módulo de Juárez se va a quedar en el mismo lugar. Y el de San Nicolás, lo que se hizo es más que suspenderlo, es como que sea itinerante porque va a estar en brigadas casa por casa. Daniel Reyes y Luciano Campos con la misma pregunta, doctora, ¿a qué se le atribuye que aun y cuando los contagios están bajando, el número de muertes se ha mantenido en los últimos días? Sí, fíjense que tenemos dos puntos muy buenos el día de hoy, que son el número de contagios y tenemos el número de hospitalizaciones, que eso han disminuido gradualmente, a lo mejor no tan rápido como quisiéramos, pero han disminuido gradualmente. Pero tenemos un punto muy importante que son el de las defunciones, que ese se ha mantenido constante, pero es un número elevado. ¿A qué se atribuye? Hace un momento lo comenté, las personas están llegando tarde a los hospitales, están llegando tarde, a veces llegando hay necesidad de intubarlos, a veces no se alcanza a conectar en un respirador, a veces sí, a veces llegan prácticamente sin signos vitales y esto es porque estuvieron mucho tiempo en su casa. Vuelvo a repetir, si tú tienes algún dato de alarma como dificultad respiratoria, alteraciones del estado de conciencia, hay que acudir al hospital. Tengas o no tengas una prueba COVID positiva. Si no tienes prueba y tienes estos datos, hay que acudir al hospital. Lo ideal sería que un paciente no permaneciera con dificultad respiratoria ni un día en su casa. Desde el primer día en que aparecen datos de dificultad respiratoria, el paciente tiene que ser evaluado en un hospital. Entonces, creo que tenemos que reforzar esto porque las defunciones no están bajando, pero esto tiene una lectura. Tenemos pacientes más graves. De los pacientes que tenemos casi 300 pacientes ventilados para que ustedes se den una idea. No necesariamente son los únicos graves, hay más pacientes graves de esos casi 300. Entonces, esos 300 pacientes están en riesgo de morir en cualquier momento una vez que están en el hospital. Ilse Reyes con 3 preguntas, doctora. La primera, ¿está permitido que las universidades impartan clases en laboratorios de acuerdo a las carreras que lo manejan, pese a que el semáforo estatal aún tiene detenidas las clases presenciales? Una segunda, ¿los médicos del IMSS recetan a pacientes COVID lo mismo que el ISSSTE y centros de salud del Estado, ya que cada uno tiene un cuadro básico de medicamentos? Y la última pregunta, en el tema de las pruebas serológicas aplicadas por el Estado, ¿tienen algún avance respecto al porcentaje de población con anticuerpos? Sí. Bueno, la primera pregunta es respecto a las clases presenciales, todavía… En los laboratorios. En los laboratorios. Aún no está permitido, aún en las carreras universitarias. Vamos a ver el comportamiento y veremos, pero hasta este momento no. La segunda es que si el Seguro Social tiene los mismos tipos de medicamentos o receta lo mismo para esta enfermedad que los centros de salud y… Y el ISSSTE. Y el ISSSTE.
Cada hospital, cada institución elaboró sus protocolos de atención. Recordemos que no hay un tratamiento específico para COVID-19. Hay tratamientos experimentales que deben de estar protocolizados. Por lo tanto, cuando no hay un tratamiento específico y no hay una vacuna específica, se crean protocolos y cada institución generó sus protocolos, que son muy parecidos, pueden tener alguna variación, pero son bastante parecidos. En cuanto a las pruebas serológicas. Las pruebas serológicas, hasta el momento tenemos un 6% de positividad. Eso todavía es poco, porque significa que aunque el efecto que tuvo la pandemia en la salud del Estado es muy aparatoso porque fue muy rápido, todavía no, la mayor parte de la población no ha estado con la infección y por lo tanto en recuperación de COVID-19. Francisco León y Rosy Tobar preguntan en el mismo tenor, doctora, sobre la reunión que sostuvo el gobernador el día de hoy con propietarios y representantes de gimnasios, salones de eventos y casinos. Preguntan si se podría dar la reapertura el día de mañana una vez que mejoren los indicadores. Sí, no tengo información al respecto, pero seguramente si los indicadores mejoraran sustancialmente podría ser así. Sin embargo, lo que hemos visto hasta este momento, pues vamos estables. Araceli Chantaca, doctora, preguntarle si este promedio de 400 casos representa que ya llegamos a la meseta previo a la curva de descenso. Sí, podría ser así. Yo lo comenté también la vez anterior que me tocó estar con ustedes, podría ser así. Sin embargo, nos faltan todavía algunos días para ver si la reapertura que se dio no nos generó nuevos casos. Tendríamos que ver, para decir que no fue así, tendríamos que ver un incremento, un pico, que se va a ver muy claramente en la gráfica. Si no fue así, va a significar que estamos en la meseta y posteriormente empezar con el descenso. Sin embargo, para que tomar una decisión de esta manera, también vamos a tener que contemplar un aspecto muy importante que ya lo retomaron ustedes en sus preguntas, que son las defunciones. Ese es un aspecto fundamental para tomar una decisión. Berenice Rojas pregunta, ¿cuántos pacientes de los que se encuentran hospitalizados al día de hoy se encuentran intubados? Sí, tenemos hasta el momento, lo hemos comentado, 1,328 pacientes hospitalizados. De estos están intubados 284. No necesariamente son los únicos graves. Graves están reportando casi la mitad de estos 1,328 hospitalizados. Sonia Coronado, ayer el doctor de la O dijo que implementarán nuevas estrategias para reducir el número de fallecidos. ¿En qué consisten estas? Sí, pues básicamente lo que les comenté hace un momento, que es tratar de detectar tempranamente a los pacientes positivos para poder también determinar cuáles son potenciales a tener una complicación y determinar también tempranamente cuáles necesitan hospitalización, porque esto está ligado directamente con las defunciones. Esta estrategia es precisamente porque estamos observando que a pesar de observar una estabilidad los casos nuevos y en las hospitalizaciones observar una discreta mejoría, las defunciones siguen como muy constantes. Entonces, esta estrategia es para eso. Y como última pregunta, doctora, Ángel García pregunta si se tiene algún censo o estadística de personas en situación de calle que hayan adquirido COVID-19. No tengo esa información, desconozco si exista, pero lo que sí sabemos es que a los hospitales llegan todo tipo de personas, independientemente que el paciente que llega a un hospital tenga situación de calle, es atendido como cualquier paciente, incluso a veces llevados por instituciones. Muchas gracias.